Noches, gran apertura. Hace un ratito, además de la foto, pasó esto con Donald Trump en Estados Unidos, hablando de Milei. Javier, I'd like to congratulate you on the job you've done for Argentina. Your speech was beautiful, but the job you've done is incredible. Make Argentina great again. You know, MAGA. He's a MAGA person. And you know, he's doing that. He's actually doing that. Just happens to work with EA. That one we don't have to worry about. It doesn't work so well with other countries, but you know what? I think your numbers are working also. You've done a fantastic job in a very short period of time. It's an honor to have you here. That's really great. Thank you. Also, Javier, I'd like to... Bueno, ahí estaban las definiciones de Trump. Satisfacción plena en el equipo del presidente Milei, que fue con una comitiva acotada donde estaba su hermana y efectivamente el propio canciller Darío Huarte. Bueno, Gerardo Huarte. Más allá de eso, yo creo que hay una especie de beneplácito general por el andar de las cosas, porque a eso del respaldo de Estados Unidos, la victoria de Trump, lo que puede venir en términos de alianza estratégica como definió Milei que quiere tener con los Estados Unidos, incluso en la eventualidad después del 20 de enero, cuando asuma Trump, de construir, de andar el camino hacia un acuerdo incluso de libre comercio con Estados Unidos. Efectivamente está la economía, con un dólar que en un ratito nos vamos a meter en el análisis, no solo está quieto, sino que parece todo presagiar que con una brecha que se achica cada vez más, la salida del cepo parecería cada vez más cerca. Hoy volvieron a subir los bonos argentinos en el exterior, riesgo país en 777 puntos básicos, una cuarta parte del riesgo país con el que Milei asumió la presidencia. Esta es la sobretasa que pagaría la Argentina si iba a buscar plata al exterior, digamos. Por supuesto que los niveles normales son 200 puntos, 300 puntos. Hasta 500 puntos, 600 puntos se consigue plata. Arriba de eso ya cuesta. Fíjense este dato del dólar MEP, 1106. Hoy juntó reservas otra vez. Bueno, Pablo lo va a contar en un ratito. Históricamente, octubre es un mes donde drenan reservas, noviembre también. Sin embargo, en noviembre se están juntando casi 1.000 millones de dólares en lo que va del mes, solo para tomar dimensión y magnitud. Miren este gráfico del riesgo país, si lo tenemos, sobre la perspectiva de cuánto ha caído el riesgo país que ha obtenido o está en niveles de julio del 2019. O sea, previa a la elección que sepultó las chances electorales de Mauricio Macri a la reelección, que fue la de agosto, donde ahí dispara el dólar y se dispara el riesgo país. Salvador Vitelli lo grafica muy bien. Esto es abril 2016, fíjense que coquetea con los 500 puntos básicos, empieza a despegarse un poco, salto cambiario, se despega, llega a 2.500, toca los 4.000 y algo con la gestión de Alberto Fernández, tensión por la reestructuración de la deuda, pandemia, etcétera, baja, coquetea con los 1.100, empieza a subir, sube, y este es el efecto. Mira, tuvo este comportamiento del salto al riesgo país con lo que ocurrió básicamente entre marzo y julio, con el dólar cuando toca los 1.500, y después desciende, y ahora el descenso es más vertiginoso. Definitivamente es una caída desde junio hasta noviembre de efectivamente 700 y 800 puntos básicos, y está acá en los 770. Acompañado de eso está la merma en la inflación, acompañado de eso están las señales claras de reactivación en materia económica, aunque por cierto dispar, no para todos los sectores iguales, pero naturalmente cambiando la expectativa y revirtiendo esperanzas de cara al futuro. La recuperación del empleo en algunos lugares. Jujuy en agosto tuvo 2,4% de crecimiento en el empleo privado, Corrientes el 1,5%, aunque a nivel promedio país fue solo el 0,1%, pero quebró una tendencia. En el medio de las paritarias empiezan a acomodar salarios, quizás no compensan los ingresos de noviembre, quizás no, la mayoría no compensan los ingresos a noviembre del año pasado, pero sí ya superan el poder de compra de febrero de este año, que fue lo peor de la crisis, primer trimestre, brutal ajuste, cerrazón total de las cuentas públicas. Entonces, da la sensación que hay una especie de clima que además hoy tiene una frutilla de postre, que es el acuerdo con Aerolíneas Argentinas, del cual nos vamos a meter lleno con Pablo, que trastoca convenios colectivos de trabajo, que trastoca acuerdos que los gremios tenían de hace mucho tiempo, que significaban beneficios, que los convertían en probablemente a Aerolíneas
en poco apetecible para cualquier inversor privado que quiera, si privatiza el gobierno a la empresa, comprar y hacerse cargo de la propia compañía, que mejoran eventualmente la competitividad, como el comunicado de Aerolíneas Argentinas lo dice, y que van a limitar estos beneficios que no estaban en los estándares de la industria. Como por ejemplo empezar a tener la jornada laboral desde el momento que salían de su casa, no cuando llegaban al trabajo. Entonces, la jornada de 8 horas podía ser de 5 o podía ser de 6, en términos fácticos. Adorni dijo, estimados, ahora sí, finalmente lo hemos logrado. Ahora, en el gobierno, la idea es, lo dijo Milei, no quiero que quede dentro del gobierno argentino, quiero avanzar en la privatización. Hay que dictaminarla, hay que acordarla, y tiene que haber clima, tiene que haber baja del riesgo país, tiene que haber salida del cepo cambiario para hacerla atractiva. Pero las condiciones se crearon y los doblegó, y pulsió, y laudó, y ganó. Ese es el clima de algarabía que vive la Casa Rosada. Ahora, efectivamente eso contrasta con otras cosas, porque también pasan otras cosas en la Argentina. Por ejemplo, la errática política internacional. La Argentina fue el único país de la Organización de las Naciones Unidas hoy que votó en contra de una resolución para básicamente eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Cuál sería el motivo para apartar? Único país del mundo, Estados Unidos, Israel, con quienes Argentina quiere tener alianzas estratégicas, ¿qué hicieron? Acompañaron la declaración. Hubo 13 que se abstuvieron, entre los cuales estuvieron Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Rusia, Nicaragua, Irán, Senegal. Solo por citarles algunos. Este es el gráfico, ¿ven? Argentina fue el único que está en rojo, acá. Fue el único que no acompañó una declaración contra o para prevenir la violencia contra las mujeres. Yo creo que es definitivamente un hecho que puede pasar desapercibido para algunos, no para otros. Porque viene de lo que sucedió ayer. Argentina retiró toda la comitiva que estaba participando efectivamente en Bakú, capital de Azerbaiyán, de la cumbre del COP29, donde se debatía el cambio climático global. Y hay cosas que no son discutibles. ¿Vos podés discutir la Agenda 2030? Sí, ¿por qué no? Claro. De hecho, hay una alta ideologización, de hecho, hay países que son cada vez más renuentes, más reticentes. Ahora, cambio climático, discutirlo. Miren dos gráficos nada más, porque para esto hay estadísticas, para esto se construyen estudios, para eso se hacen análisis, para eso hay evidencia científica que acompaña cosas. Miren lo que es este gráfico que muestra cómo durante milenios el dióxido de carbono atmosférico nunca había estado por encima de esta línea, que se quiebra en 1911, aumenta en 1958, y miren dónde está hoy. Son datos instrumentales modernos, datos de núcleos de hielo, miles de años antes de hoy, para entender la velocidad del crecimiento. Miremos la otra, que es una placa de, entiendo que es la UNESCO, donde muestra el mismo gráfico, la presencia en la atmósfera. Miren lo que es este salto. Esto es el cambio climático. Puede gustar menos, puede gustar más. Pero eventualmente ahí hay algo que hacer. Y Argentina retiró la comitiva. Dijo todavía Ana Lamas, que efectivamente es la subsecretaria nacional de Ambiente, que la delegación que vuelve al país no implica que Argentina deje el Acuerdo de París por el momento. O sea, que Argentina podría eventualmente también dejar el Acuerdo de París. Yo creo que esto es un símbolo también de una situación que el gobierno matiza entre cosas que tienen alto respaldo y cosas que son cuanto menos cuestionables, discutibles o por lo pronto observables. Después está la cuestión de la jubilación de privilegio de Cristina, ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de otros aspectos. Ayer marcaba que el nuevo presidente de la Comisión Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, era un crítico del gobierno, el arzobispo de Mendoza, que fue electo en el transcurso de la tarde del martes. Bueno, hoy apareció la primera definición del flamante presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Y saben qué dijo? Que hay necesidad de volver al diálogo y pidió que la mirada del gobierno no sea dejar a nadie afuera de lo que corresponde por dignidad, porque hay mucha gente afuera. Escuchen.
¿Y usted qué cree que en este momento la economía transita con la gente adentro o afuera? Y hay mucha gente afuera. Nosotros lo vemos en las circunstancias de lo que tienen que ver con el mantener comedores, Sí. merenderos. Esto se nos está haciendo bastante peliagudo en las organizaciones de Cáritas, en las diócesis. Lo vemos con mucha preocupación. Sí. Ha crecido el número. No es solo personal de calle. Hay muchas personas solas que no tienen lo necesario. Entonces vienen a comer allí, ¿no? Como para hacerle notar una proporción que se ha ido disparando. Bueno, mientras tanto, efectivamente, ya hay provincias que están discutiendo acuerdos semestrales con los gremios, como Córdoba, que pactó con los viales. Hoy, más allá de que hay otros sectores que están más renuentes, a un acuerdo paritario, efectivamente, hasta abril del año que viene, cosa impensable en la economía de hace 6 meses, donde todo era mes a mes, más allá de que hay ajustes por inflación. También están ocurriendo cosas, hay muchos gobernadores que empiezan a desprenderse de lo que no usan. Por ejemplo, Figueroa dice que va a hacerlo con el avión de la gobernación en Neuquén, que no se usa desde el 2021, provincia que tiene un debate enorme sobre las restricciones eventualmente que puedan aplicarse con una ley que va a ser discutida al nombramiento de los parientes en la propia legislatura de la provincia de Neuquén, porque efectivamente Gloria Ruiz tiene al menos 10 parientes, la vicegobernadora, designados en la legislatura que ella preside como vicegobernadora. Está el marido, los hermanos y hasta primos que aparecen en el listado. De los casi 70 empleados de la planta política de la presidencia de la Cámara que ella representa, la mitad incluso es de Plotier, la ciudad que gobernó hasta hace casi un año. Está Pablo Ruiz, hermano de Gloria, en la Casa de las Leyes. Su hermana Vilma en la Unidad de Apoyo y Coordinación, su esposo Claudio Costa, con dependencia directa de su esposa, Marcelo Brevis, es primo y trabaja en la Casa de las Leyes, Élida Sánchez es prima y reporta a la Prosecretaría Administrativa, Paola Dinamarca es prima segunda y cobra sueldo en la Prosecretaría Administrativa, parientes del esposo de Gloria Ruiz, José Antonio Ancatén, depende de la presidencia, que es sobrino de Costa, Mónica Gorno, también en la presidencia, es otra sobrina, Gustavo Citadino, fue designado en la Prosecretaría Legislativa y es cuñado de Costa. Todo un entramado que, si uno quisiera describir esa imagen que popularizó el presidente respecto a la casta, bueno, le corresponde a la vicegobernadora de Neuquén, de una provincia que está pujante, de una provincia que tiene superávit fiscal, de una provincia que tiene además impronta en la obra pública y que tiene el corazón de vaca muerta en su tierra, que está en plena expansión y que cada vez depende menos del gobierno nacional. Pero que estas prácticas las va a tener que cambiar. Es una provincia que apostó a la modernización, que reestructuró el gabinete. Esto es una situación muy compleja, que están discutiendo una ley, insisto, para limitar el nombramiento de parientes. Ya hay provincias, recuerden, Mendoza, donde no solo no puede ser reelecto el gobernador, sino que además no puede sucederlo, no puede ser candidato ningún familiar hasta segundo grado de relación. Esto es, ni siquiera un primo, no solo la mujer o el marido, un hijo o un padre o una madre, sino hasta un primo. Y por último, a esta hora están terminando de elaborar los gobernadores, después de que no hubo acuerdo en el Congreso, no se dictaminó el proyecto de presupuesto, se pasó un cuarto intermedio para el próximo martes. Están discutiendo un borrador de 5 puntos, 5 ejes, que están buscando que firmen todos y cada uno de los 21 gobernadores que estuvieron presentes hoy en la reunión en el Consejo Federal de Inversiones. Esta es una foto vieja. Hoy hubo 3 presentes: Nacho Torres, Axel Kicillof, Gustavo Melella, gobernador o Melella de Tierra del Fuego. Por Zoom estuvieron otros 18 gobernadores. Todos hicieron causa común en 3 aspectos. Lo primero, sí al equilibrio fiscal, sí a un presupuesto que tenga la lógica que el presidente quiere imponer, no a la lógica de que todos los que tienen que pagar los platos rotos sean los gobernadores o los intendentes. Le están pidiendo que la nación empiece a fluir fondos que las provincias tienen por ley o por mandato y que el gobierno nacional no cumple. Si no existe ese acuerdo, el próximo martes no hay dictamen. Insisto, es un documento que podría alumbrar por primera vez la voz al unísono de la inmensa mayoría de los gobernadores más cercanos y más lejanos del propio gobierno en pos de establecer consensos para discutir un presupuesto.
ese que curiosamente Guillermo Franco hoy dijo no ocupa tanto en la Casa Rosada ni tampoco es prioritario para el presidente. Nos gustaría tenerlo, pero tampoco nos desvela no tenerlo. Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, Hola, Paulino. Paulino. Bueno, ¿Cómo estás? me parece que hoy el tema de debate que planteó el gobierno cuando el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que la voluntad era quitarle a Cristina el beneficio especial que recibe respecto de lo que conocemos todos como jubilación de privilegio, abrió una puerta más que interesante para discutir en la sociedad. No solamente por el caso de Cristina, podemos citar otros, el más elocuente es el de Amado Boudou porque tiene condena firme. A mí me parece que es muy interesante la decisión política que muestra un gobierno que cuando se lo consultó sobre este tema en algún momento dijo que era un derecho adquirido y que hoy frente al doble conforme en la condena contra Cristina Kirchner por la causa vialidad va nuevamente contra esta posibilidad. La verdad que es obsceno porque Cristina recibe, para poner los números redondos, alrededor de 100 jubilaciones mínimas, tomando la jubilación y la pensión. Todo esto comienza durante la presidencia de Carlos Menem, ¿no? Cuando se sanciona esta ley de, pensiones. Claro, para que los presidentes, expresidentes, vicepresidentes equiparen ese ingreso con los jueces de la Corte. La verdad que el litigio que Cristina llevó adelante también hay que decirlo porque a mí me gusta ponerle nombre y apellido a los jueces, a los fiscales, respecto del cumplimiento o no de la ley. Cuando el presidente Macri, me acuerdo perfectamente cómo fue esa situación, le dice a Cristina, usted tiene que optar, no puede tener los dos beneficios porque claramente eso no corresponde. Ella fue a la justicia. Claro, ¿qué pasó luego cuando llega Alberto Fernández y ella misma al poder? Hubo un juez que fue Ezequiel Pérez Nani, ahora candidato de Cristina del Consejo de la Magistratura, que le dijo, sí señora, usted puede cobrar todo lo que quiera. Un fiscal que es casualmente de justicia legítima, que es el fiscal Gabriel de Bedia, que no apeló y quedó firme claramente. El ANSES no iba a apelar, era la Cámpora, era Fernanda Raberta, el procurador Zanini. Apeló y después retiró la apelación. Bueno, claro, apeló Raberta. No. Claro, pero retira la apelación y le permite a Cristina seguir cobrando. Raberta y la ANSES, durante el gobierno kirchnerista, apeló todos los fallos de todos los jubilados, esperando que se mueran antes de poder cobrar alguna sentencia favorable. Amado Boudou está condenado con condena firme ratificada por la Corte, sin ninguna instancia de apelación. También cobra. El retroactivo que Cristina Kirchner está reclamando es de 200 millones de pesos. Es una enormidad y una obscenidad. Ni siquiera tiene el decoro o el gesto demagógico, si querés, de decir, bueno, yo peleo, litigo por estos fondos porque quiero, no sé, hacer beneficencia. No, los quiere para sí, claro. ¿Cómo va a ser para justificar el alto nivel de vida que tiene si ella legó prácticamente todos sus bienes a sus hijos? Me parece que es una puerta bien interesante. Yo sé que hay discusiones jurídicas al respecto. Yo simplemente lo planteo desde el punto de vista político. Es una interpelación a los legisladores, porque la ley es interpretable. Ahora, si los legisladores se pusieran los pantalones largos o las polleras, como quieran decirlo, y modificaran esta ley sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, sería mucho más sencillo que Cristina no pudiese cobrar este beneficio porque la objeción hoy es, bueno, que hubiese dejado las funciones por igual incumplimiento. La ley es para adelante, ¿no? nunca es para atrás. Sí, Salvo que la hagan retroactivo. Está bien, yo no estoy hablando de lo jurídico, no soy abogada, ese es tu rol, No, pero Lourdes. Yo hablo de lo político. Sí, pero es importante, Débora, porque si nos gusta algo, entonces hagámoslo aunque esté al margen de la ley. Si no nos No gusta está al algo, margen de la no. ley. Mira, yo hablé con, por ejemplo, No, sí, esto está al con margen Paula de la ley. Oliveto, que es abogada, y sostiene que no está al margen de la ley, Que no está al margen de la ley, ¿qué cosa? que Cristina no cobre los dos beneficios que está cobrando No, hoy. eso No, sí. eso sí, los Eso dos sí. beneficios, una cosa, claro. Porque Otra el cosa- artículo 5 de justamente Claro. la ley 24.018 prevé que vos tenés que elegir, que no podés cobrar dos beneficios. Correcto. O sea, la jubilación y la Bueno, ¿y pensión. por qué cobra los dos? Bueno, Porque cobra, calla. en ese caso, pero digo, quitarle lo que se conoce como jubilación de privilegio, eso es lo que está hoy en boga, en la duda. ¿Está bien que Sí, se sí, lo saquen? está mal? discutido. A ver, yo Porque- creo que no hay ninguna discusión porque vos no podés quitar un beneficio Exactamente. porque incluso no tiene sentencia firme. ¿Cómo hace para justificar que Zulema Yoma cobre una pensión de alguien que tenía condena Discutámoslo firme? igualmente. Es que el Pensá gobierno... que ese cobra es el la problema. viuda de Levingston, que está en vida. Mostremos la foto. Discutámoslo. Bueno, pero podés discutir con Pero una el ley, tema es pero que siempre nadie es no tendría que adelante. existir la jubilación de Lamentablemente- privilegio. Eso ya lo lamentablemente planteamos no alguna tiene vez. sentencia firme. Entonces, ¿cuál sería la situación si la Pará. Corte Sí, pero, si la Corte ¿qué? define y dice no, todo lo actuado fue incorrecto y falla en favor de Cristina? ¿Qué no va a pasar? No sé si pasará.
¿Qué hacen con todo esto que está pasando con la jubilación? Bueno, pero pará. Acá hay un tema. Porque yo comparto que por gesto la vicepresidenta, expresidenta no debería cobrar porque tiene de sobra y sería un gesto. Y Comparto es en todo impune. con Débora. Ahora, decir eso y decir después, corresponde quitársela porque el que las hace las paga, yo creo que lo mejor que puede hacer el gobierno efectivamente es poner sobre el tapete el debate y que hacia adelante, no solo Milei o quien sea, presidente de ahora en más, cobre jubilación, los vicepresidentes inclusive, porque rige para los dos, pero difícilmente pueda anular un beneficio que ya es un derecho Mirá, adquirido. que vaya a la justicia, que vaya a la justicia, que si administrativamente no le quieren pagar, que Cristina vaya a la justicia como lo hacen cientos de miles de pero jubilados. Le voy a dar un caso, Paulino, Débora, Pablo, bueno, toda la Y mesa. que la Les voy a justicia dar se un tome todo el ejemplo. tiempo del mundo, ¿eh? Y que tiene más que ver con lo que le está pasando ahora a Cristina que con lo que planteamos de la jubilación y la pensión que cobró Cristina, que sí estaba contra la ley. En el año 2018, a Amado Vudú se le negó la jubilación de privilegio. Correcto. Sí, sí, durante el gobierno Macri porque tenía una condena firme a 5 años y 10 meses de prisión. Cuando asume el gobierno de Alberto Fernández, esto él lo judicializa, por supuesto, quedó siempre en un gris porque no se resolvió. Viene el gobierno y porque también fue utilizando, dice, la pensión, porque dice, es para compensar los servicios prestados, dijo en ese momento el que era el procurador, con honradez y decoro, que es lo mismo que están diciendo ahora. Cuando llega Zanini... Porque no puede haber honradez y decoro en alguien que fue corrupto, porque así lo determinó la justicia en un fallo firme, en el caso de Vudú. Lo que por dice ejemplo. después Zanini cuando da vuelta, digamos, hace un nuevo dictamen y dice, no, tiene que cobrar, está perfecto que cobre, dice... Lo que está hablando el artículo 29 de la 24.018 es que tiene que haber un juicio político. Y acá, una causa penal no es un juicio político. O sea, Está bien, ahí se abre la interpretación. Ahí está la interpretación, Mirá, yo Ahí hablé está la hoy interpretación con de capital humano, ¿no? abogados constitucionalistas. Me decían, efectivamente, acá lo que habla es la remoción vía juicio político por mal desempeño. Eso no ocurrió. Señores, bueno, si no vayan... ¿Cuál es el espíritu de la ley que dice que no podrá cobrarlo si fue removido por mal desempeño? ¿Qué más mal desempeño que la defraudación a la administración pública? ¿Sabes cuál es para mí el gran problema y dónde está Pero- la metida de pata del gobierno? A menos que lo expliquen, quizás lo explican, tienen un motivo y yo realmente no lo vi. La gran metida de pata acá es la discrecionalidad. A mí me gustaría que alguien me explique Claro. cuál es, y no voy a defender a Cristina Kirchner porque está condenada y bien condenada está por las cosas que pasaron. Ahora, Sí, que alguien me todavía se presume explica... inocente hasta que la Corte defina, ¿no? Está condenada en Tiene dos doble instancias. instancia, Yo lo sí. que digo es, está condenada en dos instancias, lo sabemos. Si después la Corte dice lo contrario, me rectificaré. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Cristina Kirchner y Carlos Menem frente a la justicia? Porque Carlos Menem también enfrentó un proceso judicial, fue condenado, todos sabemos qué cosas pasaron en los años 90, qué cosas pasaron en los años 90, por qué fue condenado Menem, y Zulema Ayoma, contra quien no tengo absolutamente nada, recibe una jubilación. Pero el gobierno no se mete con la jubilación Bueno, no se va a meter. de alguien... Claro. Dame un segundito. Dijeron que No la van se a mete con la... analizar. Me parece importante marcar esto. Dijeron que la van a analizar, ¿eh? Pero lo de Cristina salió en 30 segundos y lo de Menem está ahí flotando hace años. Sí. No podemos ser tan hipócritas. Y no voy a defender a Cristina Kirchner. Y quiero ir un poquitito más atrás en la cuestión. Que nadie debería El señor cobrar jubilación de Levingston privilegio. no fue presidente de la Argentina elegido democráticamente. Y su familia recibe una jubilación de privilegio. Entonces, saquémonos toda la careta. Ahí hay cientos de casos, pero espera. Perdón, acá hay una, Qué lindo es discutible, Pablo. es discutible. Menem, efectivamente, Sí, ¿qué fue cosa condenado. discutible? No, Sí. el tema de Cristina y Menem. ¿Por qué te lo digo? Porque Menem murió, se extingue la acción penal con su muerte. Muchos lo que están diciendo es que Cristina podría eventualmente cobrar la pensión de Néstor Kirchner, fallecido, pero no ella como beneficiaria directa de un privilegio que es cobrar esta jubilación después de haber sido condenada por administración fraudulenta. Además- Entonces, acá la viuda de Menem puede decir, bueno, se extinguió la acción penal y ella recibe un beneficio, Menem murió, ¿Vos lo no mismo que sentís que hay Cristina. una doble la de vara acá? Néstor. Sí la hay, Ah, pero listo. independientemente de la Estoy de doble acuerdo, vara del entonces. gobierno,
Independiente Creo que estamos de acuerdo, que todos la vemos, porque el mismo argumento con el que dicen que Cristina se victimiza con las causas judiciales es el que no utilizan para preguntarse por qué Donald Trump llegó al gobierno con condenas y acuerdo. procesamientos. Sí, Eso sí. ya lo conocemos, ya lo hemos visto, no es el primer ni el último gobierno que lo hace así. Ahora, independientemente de todo aquello que yo coincido, hoy lo único que me importa es saber que hay una mujer como Cristina Kirchner que cobra 20 millones de pesos y reclama 200 millones de pesos de retroactivo después de haber sido condenada en una segunda instancia por defraudar a la administración pública. Y se la pagamos nosotros. A mí me parece que la gente que nos está mirando debe sentir que es una bofetada a En los eso estoy de jubilados de acuerdo cada también. familia. Sí, Me estamos importa de tres acuerdo. pepinos si Te es quiero agregar relato, algo más, si es Débora. discrecional, si con Menem tienen una vara distinta porque ahora tienen un menemismo tardío. No, a mí sí me importa, Cristina a mí sí no me importa. puede, o sea, realmente que lo discutan Una cosa no quita la jurídicamente y que otra. vayan La al ley tiene que ser para Congreso. todos. Nos tenemos que Estoy de poner de acuerdo acuerdo. porque si no le empezamos a correr los límites de la ley. Quiero decir una cosita más con respecto a esto. Primero, la señora Fernanda Raberta ha protegido muchísimo a Cristina Kirchner Obviamente. de una manera horrible. Horrible la ha defendido a Cristina Kirchner. Me ha pasado desafortunadamente. Nada, no voy a repetir esa historia. Y también considero que está muy, pero muy mal que tenga dos jubilaciones, ¿no? Una jubilación y una pensión. ¿Por qué? No es así. Bueno, Porque está las fotos, fuera poniendo de la información, fotos de los que cobran, rápido, y el tuit haciendo alusión a lo que decía Débora, que es un punto, un aspecto que va a estar muy discutible, muy discutido. Efectivamente, estas son fotos de los que cobran la pensión o, en su defecto, la jubilación. Los que están en vida la jubilación, los que ya no, la pensión. La cobran personas que estuvieron un día en la presidencia, Paulino. Vergonzoso. eso. Correcto. También, Adolfo claro, Rodríguez a una sí. semana. Bueno, miremos esta otra. Tenés el tuit de. Ayúdenme, chicos. Lo pasé recién el tuit hace un ratito de. Que va en la línea exactamente de lo que planteaba Débora, Álvaro de la Madrid. Porque recoge un gráfico de Clarín que dice más del 90% de las sentencias firmes en favor de los jubilados tienen vencido el plazo de pago. ¿Sí? Los abogados previsionales reconocen que el ANSES redujo el pago de la sentencia firme y advierte que están recurriendo a embargar directamente las cuentas del organismo para hacer efectivo el cobro. Ahí está. Esto es Álvaro de la Madrid. Entonces dice, sí, suprimir la jubilación de privilegio de los corruptos es ilegal, que lo diga la justicia, que Cristina Fernández de Kirchner, Zulema Yoma, Vudú, Alberto, vayan a peregrinar por tribunales cual. como lo han hecho los miles de Coincido jubilados que piden 100%. reajustes y ni con sentencia firme les pagan. Eso es ilegal. Coincido 100%, porque ahora nos vamos a poner a rasgar las vestiduras por la legalidad, ilegalidad, la interpretación jurídica para Cristina y no decimos nada de los jubilados que mueren en el camino porque Pero sus coincido, No, lo sentencias... Débora, decimos, lo o sea, decimos, ¿eh? Yo hace 20 años que hablo de los Lo jubilados. decimos, claro. 20 años, no uno ni dos, quien me conoce sabe de qué estoy hablando. Soy el que dijo que había alto nivel de insensibilidad en el gobierno cuando el ajuste en buena medida pasó en el primer trimestre, lo dije acá varias veces, por los jubilados, que explica 1 de cada 4 pesos que el Estado ahorró. Y has pagado un precio por eso también, Sí, ¿no? Has exactamente. pagado un precio. Correcto, así que yo no tengo miramiento. Y siempre dije, no hay peor sociedad que el que castiga a los viejos, que todo lo dieron, no haciendo cumplir la ley, pagándole lo que le corresponde. Discutamos el sistema, discutamos la edad jubilatoria, discutamos los regímenes previsionales particulares, discutamos todo lo que tengamos que discutir, pero no cumplir la ley, no cumplir sentencias firmes. Es algo que te aparta de la ley, que establece como regla ir por izquierda, ir por la banquina. Entonces, desde ese lugar es que creo que tampoco ahora se la puede violentar. Soy menos vehemente ahora que antes, sí, porque tengo más compasión del que cobra la mínima, va de suyo, porque además considero que Cristina es lo que la justicia ya determinó en 2 instancias. Por lo tanto, es más lógico que además no cobre 20 millones de pesos, como bien dice Débora. Probablemente invertiría la carga a la prueba, diría, bueno, sí es verdad, lo hago, anda a reclamar, peregrina, y en 10 años, cuando te aparezca el fallo, y la ANSES de ese momento te diga, plata no hay, como le pasó a todos los jubilados, empezaste a sufrir en carne propia lo que vivieron e hiciste padecer a muchos desde el título de presidenta, que es la mayor investidura a la cual uno puede aspirar en el mundo de la política y la vida. Pasa que ahí estamos partiendo de un supuesto, ¿no? Que es que esto es ilegal. Y no está opinado. Yo no soy abogada, claramente, ¿no? Incluso hoy hablaba con Graciela Ocaña, ella me decía, yo soy politóloga, si bien estoy litigando en cuestiones vinculadas con la jubilación y con el tema de De Cristina hecho, hace en la mucho cuestión tiempo. de Cristina, ella está en la corte Sí, con una queja. correcto. Pero
lo que dice Paulino, yo lo suscribiría si hubiera uniformidad de criterios respecto de la ilegalidad de la medida. Y la verdad no la hay. Entonces yo, si hay una duda, no siendo abogada, repito, dentro de los constitucionalistas, abogados, juristas, respecto de que esta medida podría ser tomada, si hay una duda, que la duda no vaya en beneficio de Cristina, que vaya en beneficio de nosotros, los ciudadanos que le pagamos. Es que a mí me parece perfecto, estamos hablando de, no es una decisión jurídica, es una decisión política. Toma la decisión el gobierno, dice, le voy a sacar la jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner, estarían analizando también sacarse el Amado Vudú, que tiene una sentencia firme. Eso me parece perfecto. Ahora, desde lo jurídico es otro cantar. Y tenés razón, Débora, vayan a la justicia y reclamen. No estoy en desacuerdo con esa pero cuestión. acá hay un punto que no pero es menor. hay que decir lo que es jurídico y hay que decir lo que es político. Hay que poner también en un plano distinto. Vudú tiene condena firme. Sí. Sí. Cristina no. No. Entonces sacásela antes a Vudú. Claro. Es que Pero si está vos me en decís- análisis lo de Vudú. No, pero pará, si No. estamos discutiendo si a Vudú hay que pagárselo o no, yo te digo, definitivamente no. Yo solamente marco esto. Cuando vos no tenés sentencia firme, porque si no, ahí invertimos una carga de pruebas muy importante. Bueno, Todo el mundo entonces ya no es inocente hasta Sí, pero que haya están sentencia tomando firme. en cuenta, me parece, lo mismo que van a plantear la semana próxima en Ficha Limpia. Pero es Porque otra Ficha cosa. Limpia habla del doble conforme. Sí, pero Pero perdón, es por pero una está, cuestión es ley. electoral. Pero es código electoral. Pero no es se ju- invierte la carga de la prueba en los casos de enriquecimiento ilícito, Lourdes. En enriquecimiento ilícito. Sí. Pero esto no es Ya enriquecimiento sé que no, ilícito. pero Ah. digo, estoy planteando que que el derecho también es interpretable. Digo, no es siempre la No, presunción Débora, de yo inocencia. estoy de Si acuerdo estamos con- por interpretar el Creo que no derecho. estamos tan en desacuerdo. A mí lo que me molesta es la discrecionalidad. ¿Por qué van? Nunca pensé que iba a estar en esta situación defendiendo a Cristina Kirchner, que por otra parte ayer fue confirmado el fallo en su contra. Lo que digo es esto, corrupción. ¿por qué van más rápido? Gracias. ¿Por qué va más rápido contra Cristina que contra otros? Por las mismas Solo razones que eso. Alberto Fernández Pero llegó está y mal, le dio la está mal. jubilación a Cristina, que estaba objetada en la Está mal que lo justicia. haga Las dos Milei, que cosas. lo haga Cristina, que lo haga Mongo. Está mal. No puede haber discrecionalidad. Estoy en contra de eso. Yo porque cuando después no hay ley. Alberto tomó esa decisión la cuestionamos una y mil veces, ¿sí o no? Sí. Sí, claro. Lo dijimos una y mil veces, bueno, ¿por qué no vamos a callar hoy? Pero que La cuando regla tiene que ser lo que cuando tenemos que Macri respetar. le objetó la jubilación, los dos beneficios a Cristina y Amado Vudú, bueno, Pero obviamente dos que tenía también se razón, discutió. Dos Ahí tenía beneficios yo razón. te banco. La de Vudú, sentencia firme, yo te banco. No te banco cuando no tenés sentencia firme, no te banco, quiero decir. Sí, no sí, acompaño por el entiendo. hecho de que si no todo es interpretativo y mañana tenés un doble conforme y después la Corte revisa Carrascosa. Carrascosa es inocente hoy, ¿correcto? Tuvo una condena hasta que la Corte lo dio vuelta. Y estuvo preso y está litigando contra el Estado por daños y perjuicios, naturalmente, y por más de 7 años en prisión. No tengo idea si fue o no fue. Pero hoy es inocente. Porque ¿Cuántos si no, jueces? si Sí. todos decimos, bueno, mira, yo presumo que es culpable, entonces es culpable. Listo. O ¿Cuántos yo jueces presumo que es pasaron inocente, por sí. esta causa? 10, 12 jueces, Es que 15 fiscales. la causa no está objetada. Acá creo que nadie cuestiona Nadie objeta la causa, ¿eh? Nadie objeta la causa, Ni ni tampoco el siquiera fallo. el rol que tuvo Cristina en el manejo de esos fondos que terminaron privilegiando a todos sus amigos de la Definitivamente. ruta del dinero. Nadie lo cuestiona. Ahora, fuera yo de les planteo discusión. algo. Para que esto sea Y está legal, fuera de discusión tampoco que es ilegal que haya cobrado una jubilación y una De pensión. acuerdo, exacto. Eso está fuera de discusión. Ahora, recién Lourdes bien marcaba esto que muchos constitucionalistas están reconociendo, que lo único que está en la ley, ¿no? Es la objeción respecto de alguien que hubiera sido destituido de sus funciones por mal desempeño. En el Congreso. En el Congreso. Ahora, el espíritu. Yo lo que voy es esto, repito, yo siempre lo digo, no soy abogada y estando Lourdes, por eso siempre abro la conversación. El espíritu de eso que sí está en la ley, que es que no puede cobrar el beneficio alguien que haya sido destituido por mal desempeño, es el mismo espíritu que refiere, y quizá no estaba en el momento de la redacción de la ley, es el mismo espíritu que para una persona que malversó fondos públicos. Es el mismo espíritu. La diferencia es que ahí lo que plantea la ley es mal desempeño y la Falta remoción esa línea. por juicio Falta político. agregarle esa línea. Bueno, porque pero no es está. el espíritu es el mismo. Te la imaginas hoy porque en el momento que se hizo la ley se ve que no pensaban en los actos de corrupción. Me dejan hacer un apunte, porque en Rosario, se nos va la noche, allanaron hoy, pasó un hecho realmente extraordinario, a un juez federal le secuestraron su celular por irregularidades en una causa vinculada al narcotráfico, en Rosario.
Gendarmería es quien llevó adelante los procedimientos que solicitó la Procelac a cargo de Juan Agustín Regibay Molina, a raíz de una causa que tiene como centro a Marcelo Bailaque, el magistrado que también está investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero qué mejor que ir al encuentro de Rodrigo Miró a esta hora de la noche a propósito de conocer detalles de una causa que ha conmocionado a Rosario, que otra vez pone sobre el tapete la cuestión del narcotráfico en medio de una pulsión que en principio los gobiernos tanto provincial, municipal como nacional van ganando para una Rosario que está mucho mejor que hace tiempo, pero que tuvo el caso de el líder de la barra de Central, ultimado de 5 disparos el último fin de semana y se encendieron todas las alertas. Rodrigo, un abrazo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Paulino, buenas noches. Vamos a tratar de hacer sintéticamente una respuesta a eso que vos planteaste como apertura. Para empezar, sí, impacto hoy por la novedad judicial y a la vez entiendo que impacto político también. Se requisó, ese es el término técnico, el despacho en los tribunales federales de uno de los 2 jueces federales que tiene Rosario, Marcelo Bailaque. Se le secuestró su teléfono, también se secuestró el teléfono de uno de sus secretarios, que ha sido suspendido por 15 días. Al juez no se lo puede suspender, pero recordemos que está tramitando desde abril un expediente en el Consejo de la Magistratura que posiblemente termine con su destitución. Los trámites no son rápidos en el Consejo de la Magistratura, pero en ese lugar se está debatiendo por qué en 2013, cuando tenía sobradas pruebas para investigar y para intervenir teléfonos de un narco, Esteban Alvarado, la Justicia Federal de San Isidro le había aportado pruebas para que así lo hiciera, lo demoró, lo dilató, y eso generó, entre otras cosas, que se profundizara el avance del narcotráfico en Rosario. Marcelo Bailaque ha sido el juez que en la década tan terrible que tuvimos en Rosario, con un promedio de entre 250 y 300 homicidios por año, las causas contra el narcotráfico avanzaban muy lentamente. Bueno, muchos entienden que es en parte la responsabilidad que tuvo por eso. Hoy, el trámite al que vos referís, Paulino, no tuvo que ver especialmente con el narcotráfico, sino algo, no sé si calificar más grave o igual de grave, pero la denuncia es empresarios que dicen que eran extorsionados. La DGI encontraba irregularidades, DGI y aduana encontraban irregularidades y les mandaban a decir que si no ponían plata iban a avanzar causas judiciales contra ellos. En ese entongue, en esa situación, aparece sospechado y denunciado el juez Marcelo Bailaque para no avanzar en causas contra empresarios que tenían irregularidades con la DGI y con la aduana. Por eso también se allanó la DGI y la aduana de Rosario y desde la ciudad de Santa Fe. Esto que describís, que yo no lo presenté, quería hacerle casi un recuadrito. DGI y aduana detectan irregularidades en algunas empresas y efectivamente los empresarios denuncian que son extorsionados, que para que esas irregularidades no avancen, con la complicidad de la justicia, debían pagar sobornos para que todo quede en la nada. Es así. ¿Sabés cómo me lo graficó un operador judicial esta mañana? Me decía, la lentitud que tenía para investigar a los narcos era inversamente proporcional a la rapidez que tenía para extorsionar a los empresarios. O sea, AFIP detectaba una irregularidad, aduana detectaba una irregularidad en lugares donde además está el puerto y hay mucho de exportación, etcétera. Hacían la denuncia y la justicia avanzaba rápidamente. En el medio apareció un llamado que decía, ¿quiere que esto se arregle, se solucione? Pague. Esa es la denuncia de los empresarios por la cual el fiscal Juan Argibay Molina de la Procelac decidió tomar la medida hoy de llegar con Gendarmería a los tribunales federales de Rosario. Esto no es todo. Además, recordemos que el juez federal Marcelo Bailaque hace muy poco tiempo, cuando estaba tramitándose su situación ante el Consejo de la Magistratura, se supo que su contador personal era además el contador que firmaba los balances del narco Esteban Alvarado. Y el hijo de ese contador, Gabriel Misau, trabaja en los tribunales federales puesto por o recomendado por el juez federal Marcelo Bailaque. Y te digo más, a esta hora, tarde, hoy me decían, cuando estuve en los tribunales federales caminando y preguntando qué iba a pasar con su situación, que posiblemente la semana que viene haya otra perlita que tenga como protagonista al juez federal Marcelo Bailaque. Impresionante, Rodrigo. Lo bueno y breve, doblemente bueno. Te mando un enorme abrazo, enorme preocupación. Por cierto, seguimos de cerca el caso. En 30 segundos, cortito, destacar que esto es producto, es resultado también del nuevo sistema acusatorio de la justicia federal. Si esto no existiera, no hubiera podido acelerar tan rápido todo esto que estamos contando. Que es lo que el gobierno nacional está impulsando a lo largo y ancho del país.
Hasta luego. Gracias, Rodrigo. Un enorme abrazo. Cuando hablamos de la justicia, también hablamos de estos eslabones. Del juez Bento, de este juez en estas condiciones, Pailaque, que no solo tiene vínculos y tentáculos con el narcotráfico eventualmente, por lo cual está siendo investigado, sino que además parece que aceleraba las causas de las investigaciones. Cualquier similitud con lo que hemos hablado en la Argentina durante tantos años respecto a lo que pasaba en la aduana a nivel nacional, corre por vuestra cuenta. O en la FIP, ¿qué más decirlo? Bueno, a todo esto Kicillof estuvo activo hoy, cancelaron, que es una perlita de eso. Estuvo activo, estuvo en San Fernando, estuvo en un lugar que le es amigable, más allá de que el intendente es Juan Andriotti, aliado de Sergio Massa. Sergio Massa y Axel Kicillof se reunieron por última vez hace 3 semanas. Tienen unas diferencias importantes todavía porque Kicillof no define qué quiere hacer con un montón de temas, por ejemplo, las reelecciones de los intendentes, los jueces de la Corte Suprema y tantos otros temas más de índole político. Y por el otro lado, tiene que estar haciendo este tipo de presencias porque la que baja al conurbano no le avisa al gobernador en un hecho inédito para el peronismo es Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner ayer estuvo en Moreno. Correcto. Y ayer no estaba preocupada por el fallo. Es más, el fallo que la condenó no la preocupó tanto como la quita de la jubilación. Dicho esto, ¿sí? ¿Y no te parece un dato? Una cosa, la Mire, plata me dejan mueve. terminar el concepto, les pido. No voy a nombrar más Cristina porque si no me sale. Bueno, poné segunda, dale. Bueno, listo. Entonces, Elizabeth, Cristina, que estuvo en la provincia de Buenos Aires mojándole la oreja a Kicillof, ¿por qué se lo está haciendo? Porque más cosas dice Kicillof sobre ella, más la irrita. ¿Por qué la irrita? Porque no se definió cuando tenía que definirse. Para lo cual no hay una segunda oportunidad. Confirmado, 5 acuerdos básicos que están firmando a esta hora los gobernadores tras la reunión en el Consejo Federal de Inversiones. Efectivamente hubo una orden de todos y cada uno de los mandatarios de no validar el dictamen en la discusión por el presupuesto hoy en la reunión de la comisión. Todo quedó para el próximo martes y a esta hora, tras el encuentro de 3 gobernadores presenciales en el Consejo Federal de Inversiones, Melella, Kicillof, Nacho Torres, y 18 por Zoom, entre los cuales estaban la inmensa mayoría, entre ellos Yarlor y demás, están elaborando un documento con 5 puntos sin los cuales los gobernadores van a pedir que no haya acuerdo para aprobar el presupuesto. ¿Me puedes dar una mano porque estoy completamente desorientado con esto? ¿No le conviene a los gobernadores tener presupuesto? Porque Sí. lo que no quiere Milei es tener presupuesto. No digo que no quiera, digo que se la banca no tener presupuesto, perdón, me corrijo. En todo caso, es una A los señal de que el gobernadores, gobierno no está dispuesto a tender puentes. Y los gobernadores dicen, hasta acá llegamos. Pero si le Entendemos la acaban de hacer una emergencia, gauchada. entendemos la crisis. Se termina el cuento del camello. Pero, Pero- ¿cuándo fue el tema de la deuda de los DNU que se cayó la sesión esta semana? Fue, Sí, ¿no? pero eso es una cosa. Una cosa es quitar el instrumento de gobernabilidad. Otra cosa es no discutir la supuesta ley de No, leyes. pero Pablo dice que se cayó ese proyecto porque a los gobernadores le habían prometido una serie Claro. de medidas que lo ayudaban Le a van a dar paliar una sus mano déficits. en el presupuesto. Claro, correcto. Perdón. Entendida esa situación, el problema es que el gobierno parece que promete pero no cumple. Entonces, el problema es que los gobernadores dijeron, pará, el instrumento es este. Según los gobernadores, ¿no? Porque vos pensá, Jaldo dijo, yo me hago cargo de las obras del Procrear, pero son 140.000 millones de pesos. Obras del Procrear, nada más, Procrear. Procrear que fue dado de baja esta semana. 3.000 viviendas, 140.000 millones, exacto. En Salta, Edesa, la distribuidora de energía, va a hacer un descargo ante Nación y va a mantener los cobros de las tasas municipales en la boleta de luz. Hay muchos titulares de cooperativas que están siendo intimados, incluso administrativamente, por el ENRE, pero también llevados a la justicia por el Gobierno Nacional. Y dicen, pero, hasta acá llegamos. Entonces los gobernadores están empezando a pugnar por los propios, por su propio. Recordando que además Milei se siente cómodo en esa batalla porque no tiene un solo gobernador propio ni un solo intendente propio. Entonces no tiene alguien que le dice, che, Javier, mirá, esto tenemos que arreglarlo porque es más complejo. Entonces está más libre. Entonces, saquen todo lo que es provincial y municipal que la nación desregula y ayuda. Impuestos no saca ninguno. Por ejemplo, el IVA en servicios públicos, que sería una buena razón de ser.
En fin, hoy estuvo Beretelnec con Guillermo Francos también, no participó después de la reunión, iba a estar presencial, anduvo por Buenos Aires, volvió a su provincia, pero estuvo también tejiendo algunos acuerdos, se llevó promesas, pero no tiene los borradores ni los papeles firmados, ni siquiera los traspasos de las rutas le han firmado, porque en vialidad todavía no hay soporte para hacerlo. ¿Qué sé yo? Yarlora pidió el traspaso de la ruta 19 para hacer una autovía entre, creo que es San Francisco y Córdoba Capital, si la memoria no me falla. Pero eso no está en el interés del gobierno nacional. No está ni siquiera en el análisis del gobierno nacional. Es la economía, como diría. Estúpido. Gracias. Muy No bien. es para vos. Gracias. Gracias, Débora. Muy bien. Todo en clima de campaña norteamericana. Sí, además, ¿no es cierto? exactamente. Muy bien. Claramente. Bueno, Pablo, todo esto. Yo creo que hoy la noticia es el acuerdo con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Más allá del dólar, perdón. Hagamos este programa grande, Paulino, sí, te cuento. Así me gusta. Te cuento la cuestión de Aerolíneas Trae camisa Argentinas. roja mañana. No importa. Maga, Les como cuento la cuestión de Maga. Aerolíneas Argentinas. Les podría decir muchísimas cosas con respecto a lo que se acordó, y perdón por la reiteración, pero básicamente se le logró torcer la muñeca a los 3 gremios más virulentos que conviven en la línea aérea de bandera. El gobierno logró sacar algunas cosas, también hizo alguna concesión, como por ejemplo una mejora del 16% en los salarios. Lo más importante de todo esto, al menos desde mi humilde punto de vista, es que finalmente se logró un acuerdo para modificar los convenios colectivos de trabajo. Esto es una palabra sagrada para todos los sindicatos. Todo lo que sea convenio colectivo es sinónimo de derecho adquirido y ningún sindicato quiere cambiar sus convenios colectivos. Si lo hacen es porque se la vieron bastante fulera. Da toda la sensación de que eso es lo que terminaron de entender Bray, Viró y compañía. Renuncian a pasajes en clase ejecutiva. Puntualmente es eso. A mí hay una medida que me encanta, más allá de los pasajes en clase ejecutiva, que todavía no se va a aplicar, no es que se va a aplicar mañana esto. Hay una cosa que me encanta y es que la hora de trabajo te empieza a contar, sí, te empieza a contar una hora antes aproximadamente de embarcar, de que la tripulación embarque, es decir, cuando llegás al aeropuerto. Hasta ahora ocurría cada vez que vos te sentabas Sí, el taxi. al remis. Imagínate, claro, imagínate que vos venís para el canal, Débora, imagínate que venís para Débora para el canal y te empiezan a pagar de ese momento. Increíble. Por eso, 3 Eso va a horas en vez de cambiar. una. claro, por Eso va a cambiar. Por eso viste que hoy había bastante hermetismo respecto de cómo era el acuerdo de la paritaria, respecto de lo salarial. Me parece que acá ninguno quería quedar como el que doblegó al otro o como bueno, el que ganó finalmente la pulseada. Ganamos todos, los pasajeros, los usuarios, claramente. Pero me parece que está atado a esto que vos decís, porque esta idea de que la hora de trabajo comience a regir cuando ya están en el aeropuerto y no cuando se suban al remis en la puerta de su casa, también les va a permitir esto de negociar la paritaria o el salario por productividad. Correcto. Entonces, Exactamente, ese sí, porcentaje sí. Es que más. está hoy establecido es variable y podría ser más. La idea es que Personal todo- de rampa y mecánicos, perdón por esto, Sí, podrán dale. ser removidos entre hangares y líneas de trabajo de acuerdo a la necesidad del personal, cosa que no podían hacer. Esto es Sí una la podían hacer otras. flexibilización del convenio, ¿no? Esto es una flexibilización dentro de las tantas. Y tanto tripulantes como pilotos aceptaron trasladar todo lo que era remisa, esquemas de viáticos, y además la venta a bordo también lo puede hacer la empresa. Sí, señor. Acá, retomando un poco las palabras de Débora, era un poco agarrame que lo mato, ¿viste? Agarrame que lo mato. Nadie se quería terminar de pelear y ambas partes estaban buscando un poco de paz social hasta que arranque la próxima pelea. Esperemos que no ocurra nunca. Y el título más importante, que ratificaron que no va a haber conflictividad con los vuelos hasta marzo. Sobre todo el verano, para la exactamente. gente que todavía no compró o que tiene pasajes en aerolíneas, Exactamente. bueno, se presume un verano tranquilo y la Y también fiesta la idea, también. perdón, y la confirmación de que el gobierno, pese a esto, la quiere privatizar, ¿eh? Sí, Eso no se mueve. la Sí, quiere sí, privatizar, hoy Mojeta lo dijo efectivamente. acá. Y los controladores aéreos levantaron las medidas de fuerza, pero el conflicto no está subsanado, no descartan hacer paros. Pero en todo caso en el futuro y si no hay acuerdo con ellos, lo cual está bastante más cerca. Bueno, punto final. Qué nochecita, ¿no? Qué Sí, lindo. señor. Bien, divertido. Intensa, divertida y apasionante. Como nos gusta. Conocimos al verdadero Pablo. Conocimos Sí, al verdadero sí, Pablo. está Es Yo enojado, siempre fui el enojado. mismo. Porque la mirá. gente me dice, Lo que ¿es así? No, es así. Y de fútbol no hablamos, ¿no? No es un día para No. hablar de fútbol. No, hablamos mañana. En las redes te están diciendo que sos brillante. Gran victoria de Paraguay, de todas maneras, vale la pena decirlo. 2-1. Sí, obvio. Del equipo de Gustavo Alfaro. Chao, pásenlo muy bien.